El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Hoy tenemos para nuestra reflexión un texto muy interesante, que es este diálogo del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, que junto con el texto paralelo del capítulo 8 del Evangelio de Marcos y el texto correspondiente en el Evangelio de Lucas, más el capítulo 21 del Evangelio de Juan, son la base sobre la que se sustenta toda la teología del primado petrino, ¿no? Del primado de Pedro, de la misión de Pedro, de ser el sustituto de Jesús en el gobierno de la Iglesia, en el gobierno de la comunidad, de la primitiva comunidad, y luego, obviamente, los sucesores de Pedro serán los que tengan a su cargo el guiar a la comunidad de los creyentes. Este texto es muy interesante porque en este diálogo Jesús está provocando la reacción y la reflexión de los discípulos a una pregunta que es fundamental para todo creyente. ¿Quién es Jesús? Y fíjense que la pregunta comienza el diálogo comienza con una pregunta indirecta. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los que lo escuchaban? ¿Qué dicen los demás discípulos? ¿Qué dicen los que lo seguían, los que lo escucharon, los que lo vieron actuar? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Porque él muchas veces se presenta como el Hijo del Hombre. Dice: yo soy el Hijo del Hombre. Y entonces aquí vienen distintas respuestas. Bueno, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías o alguno de los profetas, o Jeremías, etcétera, etcétera. Y entonces ahora Jesús estrecha el círculo y les dice: ¿y para ustedes, quién soy yo? Ya no va con indirectas, va bien directo al asunto. Para ustedes, ¿quién soy yo? Y como siempre, Pedro, impetuoso como es él, toma la palabra y dice: vos sos el Mesías, vos sos el Hijo de Dios. Magnífica respuesta. Era la respuesta que el Señor estaba esperando. Porque reconocer a Jesús como el Mesías, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, no es algo que se deduce fácilmente a través de la sola inteligencia humana, sino que está a la luz del Espíritu Santo en esa alma que reconoce a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Por eso Jesús le responde: feliz de ti,
porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Por eso yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese versículo resulta un poco controversial para algunas posturas teológicas que no aceptan el primado petrino, la contrarreflexión que hace después en el siglo XVI Lutero. Pero bueno, eso es un problema aparte, no es un tema para hoy. Pero sí es interesante entender que Jesús le confía a Pedro el animar, acompañar, confirmar a la comunidad de los discípulos. Y se lo confía para cuando él ya no esté. Porque mientras Jesús está, la figura de Pedro como cabeza no es necesaria. Pero sí esa figura de Pedro como cabeza va a ser necesaria después cuando Jesús no esté. Porque tiene que haber alguien que los guíe, tiene que haber alguien que los anime, tiene que haber alguien que los sostenga, tiene que haber alguien que los impulse, que los empuje, que los acompañe, que los confirme en la fe. Y de ahí la gran misión de Pedro. Esa misión que Pedro recibe en ese momento y que no la comprende, tanto no la comprende que cuando llegue el momento del juicio ante Anás y Caifás, Pedro lo va a negar. Pero luego se va a arrepentir. Y luego va a ser un intrépido anunciador, proclamador, mensajero, apóstol de la palabra del Señor. Pero esta pregunta que Jesús le hace a Pedro, que Pedro responde y que responde también, es una pregunta vivencial, no especulativa, que nos hace el Señor a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Qué representa Jesús para vos? Y podemos dar muchas respuestas. Y es más, hoy en día abundan las respuestas. Hay quienes lo ven como un modelo de vida, hay quienes lo ven como un hippie, hay quienes lo ven como un tipo fenómeno que predicó una cosa hermosísima y que después salió otra. Hay muchas visiones de Jesús en el mundo en el que vivimos. Y que todas responden obviamente a distinto tipo de intereses y distinto tipo de posturas ante la fe y ante el fenómeno de Cristo Jesús. Pero solo una es la correcta, y es la que da Pedro. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Y como es el Mesías y como es el Hijo de Dios, es aquel del cual Dios nos dijo, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Y nos lo dice varias veces. Nos lo dice en el bautismo del Jordán, nos lo dirá después, más adelante, en la transfiguración. Y este Jesús, el Mesías, es el que nos conduce por el camino de salvación. Es el único que nos conduce por el camino de salvación. Es el único que nos conduce por el verdadero camino de salvación. Porque el ser humano, obviamente, por su propia naturaleza, está siempre en búsqueda de eternidad, en búsqueda de trascendencia, está buscando darle sentido a su vida. Y muchas veces lo busca en el lugar que no corresponde, en el lugar donde no está. Muchas veces busca esa trascendencia en las cosas o en ciertas cosas. Busca esa salvación en ciertas seguridades humanas. Pero el único que nos da la verdadera seguridad, la seguridad con S mayúscula, el que nos da la verdadera salvación, la salvación también con S mayúscula, es Jesús y el camino que Él nos marca. Y el camino que Él nos marca es muy sencillo. Él lo dijo, yo no vine a cambiar un ápice de la ley, ni una coma.
La ley de Dios es válida siempre, los 10 mandamientos. Pero Él nos da un camino a seguir, que es el camino de las bienaventuranzas. Vivir los 10 mandamientos siguiendo el camino de las bienaventuranzas, y ahí está asegurada nuestra salvación. Una salvación que hoy, aquí, en la contingencia del mundo en el que vivimos, la encontramos dentro de la Iglesia y a través de los sacramentos de la Iglesia. Y a través de todas esas gracias espirituales que la Iglesia nos brinda, entre ellas las indulgencias. Porque la Iglesia, como sacramento universal de salvación, pone a nuestro alcance esos sacramentos que el mismo Jesús nos dejó y agrega otras gracias para que nos acompañen y nos ayuden en nuestro peregrinar. ¿Quién es Jesús para vos? Es la gran pregunta que todos y cada uno de nosotros tenemos que respondernos, y de esa respuesta depende la eternidad. Alabado sea Jesucristo.